Bueno, hoy vamos a tener un panel donde vamos a presentar y luego discutir, y se llama Actualización de discusiones y debates en torno al consentimiento en los casos de violencias sexuales. Vamos a estar con Carla Serliani, la voy a presentar, ella va a comenzar su exposición. Te presento brevemente. Sí. Carla es abogada, tiene un magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, está diplomada en Derechos Humanos y Mujeres, es capacitadora para Reforma Procesal Penal en América Latina del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, docente de curso de posgrado y actualmente se desempeña como fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y de la Oficina de Violencia contra la Mujer de la Regional Segunda de Rosario, Ministerio Público de Acusación de Santa Fe. Bueno, buenos días. Muchas gracias a las organizadoras por la invitación. La verdad que un placer poder participar de este evento. Y les confieso que estoy un poco nerviosa porque me han contado de ayer lo bárbaro que han sido todas mis compañeras y las expositoras. Entonces me puse un poco nerviosa tener que hablar hoy acá, pero espero estar acorde a lo que pasó ayer. Bueno, tengo muy poquito tiempo. La idea es poder plantear, tratando de ser lo menos jurídica posible, que puede ser una abogada, que es lo que soy, el tema del consentimiento en los delitos contra la integridad sexual. Primero, teniendo en cuenta qué se consideran históricamente los delitos contra la integridad sexual, para luego proponer, desde el rol que cumplo, medidas investigativas o perfil de investigación que entiendo que requieren este tipo de casos para probar la ausencia de consentimiento en los delitos contra la integridad sexual. Cuando me puse a armar la exposición y pensar esto del consentimiento, o mejor dicho, la ausencia del consentimiento para que se constituya el delito contra la integridad sexual, digo, bueno, esto es muy propio de este tipo de delitos, que es un delito de género. Porque si yo me roban la billetera acá en la esquina y voy a denunciar que un chico de unos 25 años que estaba parado en la esquina y me robó la billetera, probablemente el fiscal y, en su caso, si esta investigación avanza, la defensa, no va a empezar a preguntarse si en realidad yo le di la billetera y ahora me arrepentí de habérsela dado y vengo a denunciarlo, o porque me enteré que él con esa billetera le compró algo a otra chica, a mí se me ocurrió denunciarlo, o porque yo a este chico ya le había regalado billeteras anteriormente, entonces esta última, como tengo bronca por otra cuestión, vengo a denunciarlo, o porque tampoco se van a preguntar si yo ando por la vida regalando billeteras, y entonces en este caso, por más que me la hayan sacado contra mi voluntad, en realidad como a otras personas ya se las regalé, no tendría tanta entidad para poder avanzar en la investigación. Sin embargo, eso es lo que pasa cuando uno investiga los delitos contra la integridad sexual. Todas estas preguntas están dando vueltas y son preguntas que surgen en el marco de la investigación y son prejuicios y estereotipos de los cuales tenemos que hacernos cargos para poder avanzar en estos casos. Si nosotros no tenemos en cuenta que este es el contexto en el cual trabajamos y que estos son los prejuicios respecto de los cuales trabajamos, es muy difícil que podamos avanzar en la investigación de estos casos. Simplemente, y para tenerlo como contexto, me interesaba en esto de que desde la doctrina penal clásica que trabajamos y estudiamos los que nos formamos y las que nos formamos en derecho penal, cuando uno parte desde las escuelas clásicas del derecho penal, y voy a citar a Carrara, que luego casi todos los dogmáticos y doctrinarios en derecho penal que nos dan en las facultades toman estas citas que surgen de Carrara, de que se entiende un delito contra la integridad sexual. Primero, que toman que es un delito de violencia y no un delito en donde esté en juego el consentimiento. Ya a partir desde un hecho que es desde la violencia, sea física o moral a través de amenazas, partimos desde una perspectiva distinta a qué se tiene que investigar, porque vamos a tener probado el hecho si probamos la violencia. Distinto es si lo tomamos como un delito en donde lo que se debe probar es la falta de consentimiento. Segundo tema que plantea Carrara
es que se debe manifestar esta violencia con gritos de la víctima, con actos de fuerza que realmente demuestren que ella tiene una voluntad contraria al agresor y que no basta que se haya limitado a decir que no. Porque incluso en la cita, que son bastante graciosas, establecen de que aun cuando ella al principio haya dicho que no, si esa resistencia no persiste, puede cometer un error o poner en un error al autor del hecho, creyendo de que en realidad está pasando un acto gratísimo con ella, estos son los términos que utiliza Carrara, y no que es un acto no consentido. Y también Carrara avanza y dice qué pruebas son necesarias para tener acreditado este delito contra la integridad sexual. Y son las pruebas tasadas que incluso hoy, si nosotros nos ponemos a analizar la jurisprudencia y los fallos actuales, es muy común que se sigan recurriendo a este tipo de pruebas que se exigen para tener por acreditado el delito contra la integridad sexual. Habla que la única prueba directa del delito contra la integridad sexual es la lesión. No establece qué tipo de lesión, porque aun cuando nosotros querramos probar un delito contra la integridad sexual en donde la víctima tenga alguna lesión, hay de distintas entidades. Pueden ser genitales, pueden ser en otras partes del cuerpo, depende de la dinámica del hecho, pero dice que la única prueba directa es la lesión. Ni siquiera toma la declaración de la víctima. Está bien, estamos hablando de un programa de derecho penal del siglo XIX, pero a mí lo que me sorprende es que estos criterios siguen siendo muy vigentes en la actualidad y por la doctrina contemporánea de nosotros. Tenemos autores que hoy escriben que con la declaración de la víctima no es suficiente para tener probados estos hechos. Decir eso, a decir que es necesario determinadas entidades de prueba o determinados hechos acreditados para tenerlos probados, es muy similar a lo que estoy mencionando. Y entonces dice, si no tenemos esta prueba directa, vamos a necesitar una prueba indirecta, que únicamente va a ser, y pone los ejemplos de gritos en el momento del hecho, vestimentas desarregladas, cabellos sueltos y lamentaciones inmediatas. Esto de las lamentaciones inmediatas también muy actual. ¿Cuántas veces vemos que, bueno, ¿y por qué no denunció antes? ¿Cómo si esto pasó hace un año, recién ahora lo viene a denunciar? ¿Qué habrá pasado ahí en el medio de este año que se le ocurrió hoy a esta mujer, a esta joven, venir a denunciar el delito contra la integridad sexual? Y dice que es excluyente, Carrara, de que demuestra que no hubo violencia, si el lugar en donde sucedió es muy concurrido, si hubo silencio por parte de la víctima, es decir, que en el momento no gritó ni lo resistió activamente, y sobre todo si hay una tardía lamentación en este sentido de ponerlo en conocimiento de los funcionarios judiciales con una demora al momento del hecho. Yo cuando leo esto me pregunto si acá en el público han leído el fallo La Manada de España, sobre todo el voto absolutorio, de la tardía lamentación, del lugar en donde sucedió el hecho, que no era un lugar, que era un lugar concurrido, una casa en donde había otros departamentos, el silencio de la víctima, son los mismos criterios que se analizaron en un fallo este año, que tuvo repercusión, y que se analizan a diario en los lugares en donde cada uno trabajamos para tener por no acreditado el delito contra la integridad sexual. Y luego Carrara hace esta famosa cita que toman todos los doctrinarios, insisto, que la resistencia de la mujer debe ser seria y constante. Seria en el sentido de que le demuestre al hombre que en realidad no quiere consentir el acto, bajo este estereotipo o prejuicio de la histeria, porque incluso Carrara dice, tiene que ser seria en el sentido de que no quiera, no esté diciendo que no por temor a lo que se diga respecto de su honestidad, sino que tiene que decir que no porque no quiere o no le gusta, que es un poco este sentido mismo de que veníamos hablando de los prejuicios y de la histeria.
Sobre esto, que es hacer un poco de historia, pero que yo insisto con la actualidad con que se interpretan los delitos contra la integridad sexual, hay estándares internacionales y los voy a mencionar muy rápidamente porque me interesa detenerme en la propuesta de cómo deberían investigarse estos casos y cómo pretendemos investigarlos los que trabajamos en esto. Es el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos de MC contra Bulgaria, en donde analiza los estándares del consentimiento. MC era una joven que se fue con dos personas que había conocido unos días antes de un lugar en donde habían concurrido. Uno de ellos la abusa en un auto y luego la trasladan a una casa y la abusan en esta casa. En Bulgaria no se tuvo por probado el hecho porque no había lesiones físicas. Entonces, el motivo por el cual se llega a la Corte Interamericana es que la víctima plantea que en su país no hay sentencias condenatorias de delitos contra la integridad sexual que no hayan sido acreditadas mediante las lesiones físicas, que es esto, acreditar las lesiones físicas, acreditar la fuerza. Un poco esta idea, seguimos con Carrara, de que para que se constituya el delito tiene que haber violencia y no discutimos el tema del consentimiento, que es lo que debe hacerse. Entonces, lo primero que dice la Corte Europea es que el delito, lo que se tiene que definir es probar la falta de consentimiento, no la fuerza física. Y en esto retomar un poco con nuestra regulación penal. Nuestro Código Penal establece, además de los elementos de fuerza, coacción, intimidación, establece que por cualquier causa no haya podido consentir. A diferencia de otros códigos penales en donde el consentimiento no está tan claro. Nosotros sí lo tenemos claro, sin perjuicio de ello, cuando vamos a trabajar en las causas nos quedamos, pareciera, siempre en la primer parte de la regulación y si no hay fuerza o violencia, pareciera que no podríamos probarlo. También este fallo establece, y esto me parece un punto muy interesante que analiza, los motivos por los cuales las víctimas de estos delitos en el momento del hecho no pueden resistirlo activamente. Y eso, me voy a adelantar un poquitito, entiendo que es una medida de investigación fundamental para los fiscales que trabajamos estos temas y que lamentablemente, por lo menos hablo de Santa Fe, pero creo que se extiende a todo el país, tenemos muy poca seriedad en los estándares y los análisis objetivos de los casos y científicos y estadísticos de cómo se dan este tipo de hechos, porque con frecuencia nosotros nos enfrentamos en las salas de audiencia y en los tribunales con defensas y también con jueces que resuelven teniendo en cuenta lo que se espera que deba ser una víctima de un delito contra la integridad sexual. Lo que se espera que se deba hacer según estos prejuicios que venimos hablando. Si a vos te violaron 4 personas, salís corriendo y vas a la comisaría a denunciar. Si a vos te están violando en un edificio o en un hall de un edificio, empezás a gritar para que alguien te escuche. Desde un sentido común que pareciera que es el imperante, pero tenemos muy poco, si bien hay doctrina y hay muchos estudios, sobre todo en España tienen muchos estudios estadísticos, acá en Argentina y localmente no tenemos. Y yo muchas veces pienso para los juicios que me toca ir, qué interesante sería poder mostrarle a los jueces que en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario el equipo de víctimas interviene en X cantidad de casos y que en tal porcentaje de la cantidad de casos que interviene, la víctima no ha podido resistir activamente porque precisamente uno de los mecanismos de defensas psicológicos que transitan estas víctimas es la disociación, el congelamiento, esta imposibilidad o la autopreservación de no resistir activamente para no tener actos de violencia mucho mayores. Esos también son evidencias importantes que creo necesarias poder ir recolectando para poder presentarles esta perspectiva a los jueces y a las juezas que en definitiva van a tomar la resolución del tema. También este fallo habla de la evaluación de del contexto para reforzar la credibilidad, que en un rato me voy a detener, y del ambiente de coerción que se crea.
La otra norma internacional que sirve como estándar es las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, que en el informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la toma como un parámetro que puede llegar a analizarse, para analizarse el consentimiento y las reglas de prueba en los delitos contra la integridad sexual, que entiendo que puede ser interesante cuando uno plantea que bajo estas normas se analicen el consentimiento en nuestros casos en particulares, porque Argentina ratificó y nosotros somos parte de la Convención Interamericana, con lo cual es una herramienta más para traerlos a los jueces de por qué tenemos que analizar el consentimiento a la luz de las reglas que establece para estos casos la Corte Interamericana. Muy rápidamente habla de que el consentimiento no se puede inferir de la palabra o conducta de la víctima si el uso de la fuerza, la amenaza, la coacción o el aprovechamiento del entorno coercitivo haga imposible poder consentir el acto, cuando la víctima sea incapaz. Tampoco se puede inferir del silencio o de la falta de resistencia de la víctima, ni como tampoco de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o previo de la víctima. Y ahora sí, me voy a detener creo que me queda poco tiempo, pero para proponer el enfoque de las investigaciones. Por supuesto, primero me quería distinguir dos aspectos. Uno, estos estereotipos y prejuicios de género, analizar los elementos del tipo penal, que es un poco lo que me detuve en el comienzo, saber que nosotros tenemos un delito en donde lo que tenemos que investigar es el consentimiento o no de la víctima, y la violencia, si la hay, es uno de los casos que quizás sean más fáciles de investigar porque sabemos que seguramente vamos a poder avanzar mucho más rápido que en los casos en donde únicamente es el consentimiento. Pero también respecto de las pruebas, dificultades para probar los hechos, yo creo que en todos los casos hay, algunos con mayores dificultades, otros con menos, pero en todos los casos, decir, bueno, ¿con qué voy a probar este robo? ¿Con qué voy a probar este hurto? El problema es que en estos casos tenemos prejuicios y estereotipos, y además trabajamos en un ámbito, los operadores judiciales, entre los que me incluyo, por más que hago el esfuerzo a diario, que poco tiene de perspectiva de género, poco tiene de conocimiento de género, poco tiene de conocimiento de los estándares que hacen a las intervenciones con perspectiva de género, e incluso de sensibilización. Yo me atrevería a decir que tenemos que empezar, dentro de los ámbitos a los que litigamos a diario, en una instancia de sensibilización, ni siquiera digo de conocimiento de estos estándares y de trabajo que proponemos, y que por eso aplaudo este tipo de encuentros. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber, o en mi rol de fiscal, es que la ausencia de consentimiento la tengo que probar. Por más que me crea o me considero una fiscal formada en género y con perspectiva de género, y que parto en todo y cada uno de los casos creyéndole a la víctima, porque así debe ser el trabajo, no puedo quedarme con que, como le creo a la víctima, voy con el estándar de los fallos internacionales de que en este tipo de casos el relato de la víctima es el preponderante y es fundamental por el ámbito y las circunstancias en que se cometen, y no investigo el resto ni refuerzo el resto de la investigación para decir que pruebo el consentimiento. Creo que de hacer esto sería muy irresponsable, porque tengo que conocer el ámbito y la gente con la que trabajo, y cuál es el estándar de los fallos y la jurisprudencia del lugar en donde trabajo. Con lo cual, con esto solo, entiendo que no puedo quedarme. ¿Cómo pruebo la ausencia de consentimiento? Primero yo tengo que tener en claro cuál es mi versión de los hechos como fiscal, mi teoría del caso, que por supuesto va a surgir fundamentalmente del relato de la víctima, porque va a ser el relato que va a dar la persona que estuvo presente en estos hechos que se producen sin presencia de terceros, y de las evidencias que vaya recolectando. Y tengo que buscar evidencias para reforzar la credibilidad de mi versión de los hechos. Que no se confunda, porque a veces se dice, bueno, pero ¿cómo no le creen a la víctima? Entonces tengo que buscar otras evidencias que refuerzan a la víctima, entonces partimos del prejuicio de que no es creíble. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo no el relato de la víctima, estoy diciendo mi versión de los hechos tengo que reforzar de evidencias. Y también tengo que buscar evidencias que prueben el contexto en que se dan estos hechos, para poder probar la ausencia de consentimiento según estos estándares que veníamos hablando. Respecto de para probar la versión de los hechos,
algunos ejemplos. Por supuesto, cada caso es particular y es necesario poder analizarlo en concreto. Sí, a veces, y quiero hacer esta aclaración, cuando se habla de que son casos que no generan lesiones o no tengo esta llamada prueba directa, tengo el relato de la víctima, generalmente se piensa en empezar a hacer pericias respecto de la víctima, porque parece que lo único científico y objetivo ante la ausencia de la prueba médica, que es lo más objetivo que tenemos, las pericias en las víctimas. Cuestión que, por lo menos personalmente, me opongo. Nosotros no peritamos a las víctimas, no hacemos pericias sobre las víctimas por un montón de cuestiones que excede el tiempo que tengo para exponerlo, pero no reducirnos a investigar a la víctima o a someter a la víctima a procedimientos para reforzarlos de credibilidad, cuando en definitiva esta credibilidad de mi versión de los hechos la van a tener que resolver el juez o los jueces y las juezas del tribunal de acuerdo al resto de las pruebas que yo le presente en el caso en concreto. Sí, poder reforzar, si estamos hablando de un abuso sexual en un contexto de alguien que fueron pareja o tienen relación previa, probablemente haya habido otros hechos de violencia con anterioridad o concomitantes que son los que voy a tener que probar para probar el contexto de violencia de género. Cuestión también que es difícil en los casos. Yo estoy acostumbrada a ver fallos y jurisprudencias tanto de Rosario como de otros lugares, luego de la reforma del Código Penal, en donde se va con un hecho en concreto, en un contexto de pareja, en los alegatos iniciales y fundamentalmente en el alegato de clausura se alega sobre este contexto de violencia de género que viene desde hace años, etcétera, pero nunca nos detuvimos a probar los hechos durante el juicio, con lo cual luego no se tiene probado el contexto de violencia de género. Lo mismo acá, yo tengo que probar un abuso, un delito contra la integridad sexual, pero si yo el consentimiento lo tengo, la falta de consentimiento lo tengo que probar por el contexto en el que se dio, la familiaridad que tenía con este sujeto que lleva a que la víctima esté en ese momento, en ese lugar, que haya consentido parte de lo que pasó en ese contexto de los hechos, pero parte no, como es la relación sexual, tengo que probar sin duda este contexto de violencia de género. Y para eso tendré que llevar evidencias, pruebas, testigos de otros hechos, sean denunciados o no, porque para que haya un contexto de violencia de género no es necesario que los otros hechos sean denunciados, pero para probar el contexto en el que se dio. También tengo que tener en cuenta cuáles son las mutaciones de las dinámicas de los hechos que se van dando en determinado lugar. Por ejemplo, nosotros en Rosario con los delitos contra la integridad sexual de adolescentes se da mucho que comienzan en el grooming, que primero hay un contacto a través de redes sociales, en donde incluso te manifiestan que están de novios con la otra persona a través de la red social, y cuando llega el encuentro está la falta de consentimiento en la relación sexual. Y si nosotros no podemos probar y contextualizar esto y nos quedamos únicamente con los mensajes de texto que reciben, es casi imposible probar que ese encuentro sexual no fue consentido porque hay mensajes previos planeando el encuentro. Luego, la primera vez que se ven cara a cara no quiere el contacto sexual y sin embargo tenemos esta otra evidencia en contra, con lo cual también es necesario poder tener en cuenta estas dinámicas. Otra cuestión que hemos avanzado en Rosario, y ya vamos por el tercer juicio en donde lo admiten, es poder contextualizar al sujeto activo, al autor del hecho, en sus conductas en contexto de violencia de género. Y esto siempre la defensa lo discute, sé que puede ser controvertido, pero me parece importante poder plantearlo, porque como son delitos que se dan en un contexto cultural y es una cuestión de machismo cultural que hace y fundamentalmente los delitos contra la integridad sexual, en donde las mujeres tenemos que estar a disposición de los hombres y más a disposición de los hombres con los que ya hemos tenido algún tipo de vinculación, poder ver en las historias previas de los sujetos activos que muchas veces repiten estas historias con distintas mujeres.
Y en el contexto de la investigación muchas veces surge que la denunciante dice, yo sabía que con la pareja anterior ella lo denunció por tal hecho, o sabía que después me contó que pasó lo mismo aún cuando no lo haya denunciado. Y nosotros estas otras víctimas, hayan denunciado o no, aún cuando no sea un caso que se está investigando en este contexto, les ofrecemos, por supuesto, las entrevistamos y les proponemos participar para colaborar en la investigación de estos casos, y lo estamos ofreciendo como para marcar el contexto y en el que se produce, que es un contexto machista, y que este sujeto activo está inmerso en ese contexto machista porque no es privativo únicamente de esta víctima en particular, sino de otros hechos, de la reiteración de las mecánicas. Cuando uno empieza a entrevistar a las víctimas es exactamente las mismas palabras, exactamente en el mismo momento se detona el acto de violencia o el acto de obligarlas a tener relaciones sexuales sin consentimiento, y también los ofrecemos en los términos del artículo 41 del Código Penal, conducta previa o posterior del autor del hecho a los fines de graduar la pena. Hasta ahora ya son 3 juicios que lo han admitido, y es importante esto porque también refuerza la veracidad y la credibilidad de mi versión de los hechos. No tengo una sola víctima que me está contando que esta persona actúa de determinada manera o ha actuado de determinada manera con ella, sino que tengo de varias o otra mujer u otras mujeres que con la misma persona han pasado por las mismas circunstancias. Entonces, refuerza esta credibilidad de los hechos. También tengo que conocer y trabajar sobre los estereotipos de género en los que estamos, y esos estereotipos yo tengo que, durante el debate oral, poder introducir la información en términos de prueba. Y esto es algo que me parece importante, porque si nosotros no hemos trabajado con los estereotipos para probarlo durante el debate, luego nos resumimos en el alegato de clausura a citar algún informe de algún comité internacional, a citar alguna cita bibliográfica diciendo de que está analizado que los estereotipos en este caso son 5, la mujer mendaz, la mujer esto, la mujer el otro, y sin embargo, si yo lo puedo traducir en prueba concreta para mi caso, por supuesto que el impacto va a ser mayor, y además obligamos a los jueces y a las juezas a que la valoren como prueba del debate, cosa de que lo que digo yo como abogada pueden no valorarlo porque no es prueba. Entonces, en esto también es interesante poder hacer trabajos, sobre todo nosotros con los equipos interdisciplinarios de víctimas del Ministerio Público, que puedan tomar criterios y datos estadísticos de los casos que nosotros trabajamos, cuáles son los que les decía antes, cuáles son las dificultades que tienen las mujeres para poder acceder a la justicia en estos casos concretos, cuáles son los mecanismos de defensa que tienen las mujeres en los casos concretos, y poder abordarlo en el caso en particular que se está trabajando. Pero insisto con esto, el estereotipo tenemos que conocerlo y tenemos que explicarle a los jueces por qué en este caso concreto tiene que apartarse de ese prejuicio y estereotipo del cual parten. Si nosotros, y lo digo como algo personal porque a mí me llevó un poco una evolución en esto, porque yo decía, no puede ser que yo tenga que ir, o no me parecía bien que tenga que ir a decirle a los jueces por qué esta mujer no miente, o por qué, por más que haya tenido relaciones previas con esta persona, esta no era consentida, sino que era obvio, yo lo único que tengo que hacer es probar este último hecho, decir que ella no quería, y con eso es suficiente. Y sin embargo, no, entiendo que es necesario trabajar con los estereotipos y poder adelantar esa debilidad que sabemos que lo tenemos en todos y cada uno de los casos. Y por último también, trabajar sobre la versión de los hechos de los imputados y poder trabajar en desacreditar la credibilidad y la veracidad de la versión de los hechos del imputado. Yo creo que en estos casos, ayer me contaban, y lo pregunté 3 veces, pero ¿de verdad dijo eso? El video que pasó Leticia sobre el alegato de clausura del abogado defensor en un caso de femicidio ante un jurado, y yo no podía creer que el defensor diga eso. Y después me pongo a pensar y digo, sí, nosotros no tenemos jurado, pero los defensores
alegan estas cosas y uno dice, pobre gente, porque realmente son alegaciones y defensas que lejos de ayudarlo los hunde. Pero bueno, si también los defensores utilizan estos recursos es porque creen que pueden tener empatía en los jueces y las juezas utilizando estos recursos. Decir, por ejemplo, plantear las inscripciones o el tamaño de la bombacha que tenía la víctima al momento de ser abusada, que es una prueba recurrente en este tipo de casos que quieren introducir en los delitos contra la integridad sexual y nosotros nos oponemos, bueno, parte de este prejuicio. Si la víctima tenía puesta una tanga y bueno, si la violaron, la violaron. Si plantear la historia sexual previa de la víctima, que también es recurrente, en donde insistentemente quieren traer pruebas sobre esto, bueno, también es partir de este prejuicio, que si es una mujer promiscua puede ser de uso público. Si nosotros en Santa Fe, tristemente famosa por muchos casos. En el norte, la semana pasada presentó la renuncia a un juez de primera instancia, que era del sistema residual, era un juez de instrucción, ante la sanción de la CEDAW, del comité CEDAW, por un caso de la localidad de Vera, en donde absolvió por no tener probado el hecho en un abuso sexual de un padre hacia una hija, y este juez en un fallo anterior a este, que no fue el del comité, dijo que no se podía deshonrar lo deshonrado. Con lo cual, si la víctima ya había sido abusada una vez, ya luego no podía ser nuevamente abusada. Estamos hablando 2018. Ante el pedido de juicio político por esta sanción del comité CEDAW, este juez renunció. Lamentablemente, la Cámara Penal, los jueces ratificaron todo y cada una de las cosas que dijo este juez. Hasta ahora no han renunciado ninguno de los jueces ni se le ha pedido juicio político, pero el juez de primera instancia sí lo ha hecho. Tener en cuenta entonces la versión, ya voy terminando porque me están apurando, la versión de los hechos de los imputados para poder desacreditarla también es un trabajo que tenemos que hacer desde la Fiscalía. Y creo que esa también es una herramienta importante que tenemos que poder establecer, no solo desacreditando a cada uno de los testigos que van ofreciendo, sino también las versiones, que muchas veces se emparentan con esto que decía de los estereotipos. Iba a hablar un poquito más de los casos de sumisión química, de vulnerabilidad química y los casos de abuso sexual en violencia de género, que creo que son los más conflictivos. Hablé con Sofía, algo va a hablar ella y si no después para el debate, pero sí, las grandes dificultades y para cerrar que nosotros tenemos para avanzar en las investigaciones no son aquellos casos en donde hay alcohol, en casos de adolescentes con ingesta compartida de alcohol, digamos, hacen la previa, toman todos alcohol juntos, luego van a algún boliche y luego se dan estas situaciones de, en un contexto sexual, en donde termina siendo la denuncia. En esos casos tenemos muy poco herramientas técnicas y muy poco perfeccionamiento en la investigación también para poder avanzar. Yo estuve leyendo algunos materiales de España, me parecieron bien interesantes porque están haciendo muchos trabajos estadísticos y análisis más científico de este tipo de casos. Nosotros tenemos pocas herramientas y la verdad que en eso se dificulta poder avanzar respecto de el consentimiento o no de la víctima. Pero bueno, eso lo dejo para el debate como una cuestión que tenemos pendiente. Bueno, muchas gracias.